es una decisión inteligente, valiente y sobre todo que van a sentir la transformación y las cosas que necesitan, porque sé que cuando todos empezamos como directores de empresa, dueños o líderes de empresa a hacer estos programas es porque estamos metidos en algún problema. Algo sentimos que falta, algo sentimos que no está funcionando y estos procesos nos ayudan a entender muy bien, o mejor, no muy bien, pero mejor dónde podemos poner nuestros esfuerzos y sobre todo prepararnos para lo que queremos de la empresa. Entonces, felicitaciones, eso es lo primero. Ya voy entonces, discúlpame, Sandra, no sé cuánto tiempo tengo para no irme como por las ramas y esto y tomar el tiempo, tú dime si es como, tengo algún tiempo. Sofi, ¿cuánto tiempo estamos citados? Mm, Estamos citados hasta las 10, Ok, entonces más o menos unos 45 minutos. así Perfecto, es. listo. Entonces voy a poner aquí mi cronómetro, porque si no, aquí me quedo hablando. Bueno, entonces, primero quiero mostrarles qué es Bichópolis, quiénes somos nosotros. Nosotros, ay, esto no anda. Allá. Bichópolis es una compañía colombiana dedicada a la producción y comercialización de insectos benéficos para la agricultura. Es una empresa muy, muy diferente a todo lo que de pronto ustedes tienen y conocen en el mercado. Eh, es una empresa que decidió apostar por una innovación tecnológica que es el control biológico de plagas. Entonces, lo que hacemos siempre nosotros es explicarlo muy sencillo. Estos son bichos buenos que se comen a bichos malos. Entonces, lo que buscamos es que la naturaleza es muy sabia, tiene sus propios balances. Los ecosistemas funcionan muy bien cuando nadie los toca y cuando los humanos no le metemos mano. Tenemos que buscar la forma de comer y de producir nuestros alimentos y la producción masiva de alimentos ha hecho que esos balances se cambien. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cuando llegan estas plagas, tratamos de buscar enemigos naturales, controladores biológicos naturales, los reproducimos y los vendemos y tecnológicamente estamos haciendo el proceso de control de plagas sin necesidad de utilizar tantos agroquímicos que pues yo creo que ya todos tenemos claro y si no, pues los agroquímicos no son tan buenos para ni el humano, ni la naturaleza, ni los ecosistemas. Eso es lo que hace Bichópolis. Es una compañía colombiana, pero tiene una participación importante de una de las empresas más grandes de Israel, que se llama Biovi, 40 años en el mercado, casi 50, produciendo más de 50 especies alrededor del mundo y exportando a 50 países. Entonces tenemos un componente tecnológico muy fuerte. Ya estamos en Colombia hace 14 años. Nuestros principales clientes son las empresas agroexportadoras, es decir, aguacate, flores, arándanos, todos los productos que vamos a sacar al mercado internacional, que son los que exigen unas garantías importantes de trazas químicas bajas en sus alimentos. ¿Cuál es el sueño? Pues algún día hacerlo con alimentos para Colombia. Desafortunadamente Colombia todavía no tiene un desarrollo tecnológico en agricultura que nos permita este producto, pero para allá vamos y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Cuáles son nuestros productos? Entonces nuestros productos son estas arañitas que ustedes ven aquí, son unos ácaros depredadores que lo que hacen es comerse la parte verde de la hoja, perdóname, esta que está aquí abajito negro, y nosotros criamos al enemigo natural que es este señor que está acá, estos dos señores. Estamos hablando de tamaños de un grano de sal. Aquí pueden ver cuál es el daño que le hace al cultivo. Prácticamente lo mata porque le quita la parte verde y nuestro producto es este que ustedes ven acá. Es un tarrito donde vienen los individuos, los insectos dentro del tarro y se liberan en el cultivo como si fueran granos de sal y ellos hacen la tarea de buscar y acechar a su presa y comerse. Bueno, volviendo, pues ya siendo mega, entonces yo les estoy mostrando acá un poco, ya les voy a empezar a mostrar primero qué fue lo que pasó para que nosotros llegáramos a trayectoria mega. Como ven, pues es una empresa que aquí tiene un poquito de la historia y se los dejo para que lo vayan leyendo mientras les voy contando. Es una empresa que ha tenido un crecimiento muy importante
con unas ventas muy importantes y rápidamente. El año 23, desde el año 23, que fue cuando hicimos Trayectoria Mega, empezamos a ver algunas dificultades en el mercado que teníamos. Y es que hay que identificar cuando los mercados ya están maduros y ya ustedes dejan de ser una novedad o el producto que se tiene deja de ser una novedad y vienen los competidores digamos, a pelear por ese mercado. Entonces queríamos prepararnos para ese momento, prepararnos para tener, cuando tuviéramos más competencia, cuando hubiera otros productos que nos pudieran reemplazar o que fueran directamente un problema. Y adicional, queríamos prepararnos para la exportación, ¿sí? Aunque es una empresa multinacional, y eso aquí es una reflexión, no piensen que porque son empresas multinacionales todos lo saben hacer y lo hacen bien. Todos tenemos dificultades en algún sentido y en algún momento, y adaptar las cosas a nuestra realidad, pues será una de las situaciones. No es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca, entonces había que hacer muchas cosas y entender cuáles eran nuestros reales problemas y lo que realmente podíamos hacer. Por eso empezamos Trayectoria Mega, entendiendo que la planeación estratégica y sabiendo qué pensar, sentarse y parar un momento del día a día. Este tiempo que estas 2 horas que ustedes están tomando hoy son más valiosas que las 8 horas que pueden estar ustedes apagando incendios y arreglando problemas en sus empresas. Cuando entendimos eso, buscamos una metodología, una estrategia, y subieron muchas, carísimas, baratas, malas, buenas, regulares, y cuando encontramos Trayectoria Mega, nos dimos cuenta que estaba hecha más por empresarios que por académicos. Y por eso nos gustó un montón, porque era realmente aplicar lo que estábamos diciendo. Yo le puedo hablar a un empresario y contarle mis dolencias y mis situaciones, que no es lo mismo que a un académico. Entonces, empezamos el proceso y dentro de lo que el primer módulo, que es el que nos trae hoy acá, hay una serie de pasos. Uno de los pasos es este que estaban aquí, los hitos históricos. Entonces me devuelvo un poquito y es que se puedan sentar ustedes, los fundadores o los líderes de la empresa, porque esto también es muy importante. Si esto no es una decisión de los líderes de la empresa, de los dueños o de los tomadores de decisiones, es mejor que lo replanteen y que piensen en un momento si lo pueden hacer o no, porque aquí hay que tomar decisiones que necesitan ser tomadas por o la gerencia o los dueños o la junta directiva. Entonces, ya sabiendo eso, nos sentamos primero a pensar cuáles eran nuestra historia, de dónde salimos, por qué empezamos, cuáles fueron cada año, pues hay unas empresas que tienen mucho más tiempo, pero siempre hay unos puntos de quiebre en cada empresa, buenos y malos, que nos han hecho o crecer o aprender o enfrentar retos diferentes. Entonces, ustedes ven ahí un poco, no lo voy a leer todo, pero importante es que este ejercicio lo hagan con sus equipos, las personas con las que creen que tienen, digamos, que pueden aportarles a esta historia. Puede ser la persona en operativa que tenga más años y se sienten como hacer esa tarea de identificar cuáles fueron los cambios que para su compañía fue importante. Para nosotros, por ejemplo, fue muy importante el 2016 porque crecimos el doble de las ventas y empezamos a entender por qué hemos crecido ahí. Entonces, se desbloquearon muchas, digamos, técnicamente muchos problemas que teníamos en las fincas de flores. Inmediatamente todo el mundo nos quería y crecimos así. Entonces queríamos entender cómo hacíamos ese proceso o cómo se mantenía. Después fuimos a otros mercados, fuimos a Antioquia, nos hemos ganado muchos premios, eso también es muy importante, como entender que lo que ustedes venden o lo que ustedes ofrecen como servicio sea diferencial en el sector, por qué son diferentes, por qué son importantes y por qué sus clientes los aceptan o los prefieren. Ya llegó el 2020 y pues bueno, llegó la pandemia. La pandemia para nosotros, gracias a Dios, no fue un determinante malo, que quiero decir malo. Nosotros
seguimos con nuestros clientes igual porque agricultura no paró, pero ese año tuvimos la primera crisis de producción. Nos dio un hongo en el cultivo que no nos permitió tener producción al menos 6 meses, ¿sí? Entonces se perdieron el 80% de las ventas, había que hacer, fue muy duro entenderlo, fue muy complicado, pero nos ayudó a saber nuestra debilidad y nuestra fragilidad en la producción y empezamos a buscar modelos más tecnológicos, que ya lo vemos acá en el 23, buscando tecnología más avanzada para poder criar los depredadores y no depender solamente de la producción básica que teníamos acá. Y llega el 2024 y fue otro año difícil. Y es que apareció en el mercado un químico nuevo que no aparecía hacía 12 años, un químico nuevo para este tipo de plagas, los ácaros específicamente, y con una aplicación hacía lo que nosotros hacíamos en semanas, él lo hacía en un día. Entonces todos nuestros clientes empezaron a transitar hacia ese producto y nos cambiaron de un día para otro. Esto fue en un mes para otro. Tocó tomar decisiones, hacer cierres de áreas, gastos drásticos de personal, de producción, para adaptarnos a la nueva realidad y entender qué era lo que queríamos hacer. Bueno, también es importante cuando ustedes empiecen a hacer este proceso, identificar en su empresa cuáles son sus valores. Es decir, qué es lo que lo representa. Y yo acá voy a hacer, bueno, yo soy un poco cruda a veces en mis comentarios y les pido disculpas si en alguno voy a hacer, digamos, un poco, les voy a hacer un mal comentario que no les guste, pero yo les sugiero que no usen ni ChatGPT ni ninguna herramienta tecnológica para hacer este tipo de tareas. ¿Por qué? Claro, pueden ayudarse para hacer la redacción y esto, pero no van a poner valores de una empresa. O sea, por favor, no. Porque cada empresa, ustedes necesitan identificarle qué es lo que los hace diferente, ¿sí? Todas por básica, pues son honestas. No creo que ninguna empresa crezca o empiece diciendo que va a hacer algo ilegal, ¿sí? Todas por básica son, decían, se me olvida la palabra que siempre son, honestas, transparentes, y ese tipo de cosas es como obvio para una empresa. Si ustedes tienen una empresa y la crearon, pues tienen unos valores básicos que son naturales. Hay que ir un poquito más al fondo y hay que trabajar un poquito más. Y hay que mirar de su empresa qué es lo que lo hace diferente. Para nosotros, por ejemplo, en esto va en orden, bueno, no en orden, pero una de las más importantes es la innovación. Nuestras ideas, y como ya no se dieron cuenta, Bichópolis es una empresa completamente diferente. No podemos irnos a copiar del vecino de, ay, venga, ¿y usted cómo hace esto? Porque no tenemos vecino igual a este. No estamos en un sector donde la mayoría haga esto. Entonces nos toca desarrollar nuestras propias ideas, desarrollar nuestras propias metodologías, nuestras propias soluciones. Cuando yo hablo de confianza, por supuesto que todos nos tenemos confianza, pero eso es una palabra muy vacía si yo no le digo en qué significa la confianza o para qué significa la confianza. Y así con los otros. Nosotros definimos que esos son nuestros valores después de habernos reunido con el equipo. Nosotros estamos compuestos de 4 áreas: el área administrativa, el área de ventas, el área de producción y el área de investigación y desarrollo. Y con los líderes de cada área nos sentamos media mañana a echarle inteligencia a esto. Entonces, empezar por lo básico, por decir, no tengo ni idea qué es un valor y no pasa nada si no lo sé, pues voy a averiguo, voy y lo pregunto. Para eso están los mentores también. Pero que esto quede muy bien hecho, porque esta estructura de lo que ustedes son y que los identifica y el ADN es de la ruta, una de las principales rutas para poder llegar a un buen fin. Si ustedes no saben quiénes son y para qué crearon su empresa y para qué están aquí sentados, es mejor parar y averiguar, porque después, como dicen, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y este es el ejemplo claro.
Para ustedes tener una meta clara, necesitan saber quiénes son. Bueno. Después de esto viene un ejercicio que se llama el PESTEL. Este es yo sé que cuando tengan la información del módulo, van a tener alguna bibliografía que yo les sugiero, por favor, léanla. Puede que al principio cueste trabajo entender, pero esto es una decisión. Hay que empezar a estudiar, hay que empezar a hacer las cosas diferentes, porque si seguimos haciendo las cosas igual, van a tener los mismos resultados que en este momento los tienen acá. Entonces, empezar a entender cuáles son estas metodologías es importante. El PESTEL es una herramienta que, como está ahí, es las primeras letras de esas palabras importantes. ¿Cuáles son los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos y digitales, ecológicos y ambientales y legales que afectan, para bien o para mal, mi negocio? ¿Sí? Tengo que identificar. Yo hago el ejemplo con el mío, por ejemplo. En políticos, nosotros estamos en el municipio de Tabio. Estamos más o menos a unas 2 horas de Bogotá. Depende del trancón, pero bueno. Este municipio tiene por POT que no se puede construir más del 60% del área donde esté digamos, la empresa. Entonces, si yo quiero crecer, yo no puedo pensar en que voy a construir más de esa área. Entonces, eso es un limitante para mí. Por supuesto, hay limitantes de afuera que son muy importantes. La estabilidad del gobierno, las políticas de mi sector. Yo tengo que tener muy claro de en qué sector estoy. Si estoy en el sector de muebles, si estoy en el sector de comercio, si estoy en el sector de servicios, si estoy en el sector de renta de carros, si estoy en el sector de cualquiera, todo tiene un sector. Y cada sector tiene unos movimientos diferentes. Hay que saber en qué estoy metido. Entonces, hay muchos datos en el Internet, ese sí es importante, el Internet ahí sí es muy funcional, donde les van a decir cuánto ha crecido este sector cada año, cuántas empresas de estas hay en Colombia, dónde están ubicadas, y toda esta información ustedes la tienen que tener clara para poder entender en dónde están jugando, en qué cancha están jugando. Otra parte muy importante para nosotros es el relacionamiento con nuestro mercado y nuestro entorno. Bichópolis es como, pues si nosotros tenemos una empresa rara, extraña y diferente, pues sí, pero no podemos ser los únicos en el planeta. De hecho, hay muchas empresas en el planeta. En Colombia hay varias, pero que producen bioinsumos. ¿Qué son los bioinsumos? Son los productos que son para agricultura, que son basados en biología. Entonces, hay microorganismos, hay extractos vegetales, hay estimulantes, otro tipo de productos que no son los químicos, pero que también son parte de esta nueva tendencia. Y nosotros somos parte de la asociación. Se creó en el 2017, ya no me acuerdo cuánto tiempo es, 6, 7 años, y somos parte activa de esta asociación. ¿Por qué? Porque unirnos también como gremio nos ayuda a tener una voz diferente ante las entidades y ante lograr lo que quisiéramos lograr, que es incentivar el uso de estos bioinsumos. Entonces, yo los invito a que se busquen sus gremios, sus participaciones, cómo pueden unirse para poder hablarle al mismo lenguaje y poder unirse para cosas que sean importantes para su negocio y para su mercado. En económicos, pues lo de siempre. Y le digo lo de siempre porque uno no puede detener la inflación, uno no puede detener los impuestos, uno no puede detener las reformas, los cambios de gobierno, nada de eso lo puede detener. Lo que sí hay que estar atento es esos cambios cómo afectan mi mercado. Por supuesto, ahorita estamos todos con la reforma laboral en una situación un poco compleja, porque nos tenemos dos. Una, la reforma que están tratando de buscar, y la otra que ya estaba de atrás que viene de Duque quitando las las horas laborales, y nos toca adaptarnos. Ay, que eso no, que yo no pelee contra lo que no puede controlar. Adáptese. Tecnología, cómo puedo mejorar mis procesos tecnológicos, cómo puedo mejorar que las personas sean más eficientes en su trabajo, cómo les puedo mejorar sus condiciones laborales, qué tipo de personas yo necesito, cuáles son los perfiles, dónde las voy a conseguir, estoy en el lugar para conseguirlas. Todo eso son, digamos, uno de los factores que también hay que analizar. Unido al sociocultural. El sociocultural es por qué ustedes están donde están.
cuáles son las tendencias del consumo. Yo puedo conseguir mis empleados cercanos o definitivamente aquí yo no consigo un operario. Es como si yo tuviera mi empresa de cultivo, yo tengo 4 hectáreas de cultivo de frijol acá sembrada y la tuviera en Bogotá, al lado de, no sé, el salitre. Yo no voy a conseguir allá agricultores, ni siquiera voy a conseguir una fuente de agua para poder regar mi cultivo. Entonces tengo que tener digamos, esa sensatez de analizar todos esos detalles. Aquí nosotros, por ejemplo, pues analizamos muy bien los estilos de vida de nuestro consumidor. Nuestro consumidor final ni siquiera es en Colombia. Son las familias estadounidenses o europeas que compran sus flores ¿para qué? Imagínense, les voy a contar un cuento. Imagínense que en pandemia, pues todo el mundo dijo, no, esto se va a acabar, nos morimos todos y lo primero que se va a morir es las flores, porque ¿quién va a comprar flores? ¿Para qué van a comprar flores los estadounidenses o los europeos cuando todo el mundo está encerrado y lo único que está pensando es en medio sobrevivir? Oh, gran error. Resulta que se dispararon las ventas de flores en Estados Unidos. Y era una sencilla razón. La gente viendo en las flores, viéndolas en su mesa, en su casa, en la mesa del comedor o en su sala, le da una sensación de naturaleza, de paz, de esperanza, de tranquilidad, de ver algo lindo en su mesa. Y se disparó la venta. Cosas que nadie entiende, que no se supone que pasen, pasan. Entonces hay que estar muy atento a todos esos cambios. Nosotros, por ejemplo, una de las partes importantes que tenemos es que como la parte técnica y nuestros socios son israelíes, necesitamos comunicarnos con ellos en inglés. Entonces, la gente que está con nosotros, los líderes o las personas que están en contacto con ellos, tienen que saber inglés. Entonces, tenemos un programa para inglés. Es ejemplos que les doy para que ustedes puedan mirar en su empresa qué es lo que necesitan de su empresa, de sus empleados, de su negocio, dónde están ubicados, y esto les ayuda a hacer este ejercicio. Tecnológicos y digitales. También nosotros entendimos en ese momento que nuestra tecnología era muy básica. O sea, todavía depender del cuadernito para saber cuándo eché y regué, eso no era lógico. Entonces empezamos a entender que hay que empezar a meterle tecnología a algunas cosas. Y de una vez, aquí también son muy claros. Hay que meterse en la tecnología y en la inteligencia artificial. El que no haya empezado porque no le gustó, porque yo ya soy muy grande, porque es que eso no va conmigo, va a tener grandes problemas y van a haber otros que sí lo van a hacer y van a pasar por encima de ustedes. Entonces yo les sugiero que empiecen también a hacer la tarea de estudiar qué es esto, para dónde va esto, cómo se utiliza, cuáles son las ventajas y desventajas, los riesgos y los beneficios, porque si no, se van a quedar en el pasado y empresa que se queda en el pasado y no se va transformando y adaptando, desaparece. Yo creo que pues, la Cámara de Comercio les ha dicho muchas veces, pero si no se los digo, el 90% de las empresas o el 80% de las empresas mueren en Colombia al tercer año. Entonces, no es una cifra pequeña, es una cifra muy, muy grande. Y eso significa que no estamos preparados para elevar las empresas a niveles después de 3 años. Porque los primeros 3 años es muy fácil, el problema es después. ¿Sí? La empresa es un ser vivo que se va transformando, que va creciendo, que va madurando, que va teniendo problemas, que los va superando. Si no se entiende así, y yo sigo pensando que como dueño de empresa es lo que yo diga, como yo lo diga y cuando yo lo diga, no van a pasar de esta generación. Es así de claro y sencillo. Bueno, ecológicos y ambientales. Muy importante esto ahora porque nos afecta directamente a todos. Cambios climáticos, conciencias de consumo y políticas ambientales. Ya no es lo mismo que hace unos 20, 30 años donde pues yo no tenía ni idea de que una lluvia me podía dañar la carretera para que yo pueda llevar mi producto al eje cafetero, por decir cualquier cosa. Ahora es una realidad. Entonces tengo que tener esos planes clarísimos y entender cuáles son mis riesgos. Y legales y ambientales. Nosotros tenemos una regulación muy fuerte para nuestro negocio, el ICA, el ANA, las gobernaciones, la CAR, por estar comercializando un producto vivo. Entonces tenemos que entender muy bien en este tipo de negocios, cuál es la regulación y tener unos muy buenos canales de comunicación con las entidades.
Si ustedes no están de acuerdo con las entidades o si están de acuerdo con las entidades, al negocio eso no le interesa. A lo que le interesa al negocio y a la empresa es que usted logre eso que no ha podido lograr o que entienda cuáles son lo que legalmente le está dificultando llegar a crecer. ¿Listo? Bueno, el siguiente punto que viene dentro de la metodología es el tema de los clientes. Aquí les van a poner una tarea que también les digo, hay que hacerla con mucha conciencia y mucha realidad. No tapen los problemas de su empresa porque este es el momento de abrir la radiografía y ponerla y leerla completamente. Si ustedes no son honestos con su misma realidad, no van a lograr un cambio. Esta segmentación de clientes, ¿qué quiere decir? Yo voy a analizar cuáles son mis clientes, voy a decir, esto que está aquí de los criterios, ustedes los pueden cambiar, después el mentor les va a enseñar un poco, pero nosotros decidimos que para nuestro negocio, nuestros clientes, los criterios para que el cliente sea importante o no, iban en este orden. Aporte a las ventas, o sea, cuánto de mis clientes, cuánto de ese cliente que estoy analizando, cuánto me aporta a la venta. El 5%, el 20%, lo que sea. Ahora, de esos clientes, no todos tienen la misma utilidad. Hay unos que me dan más utilidad, otros que me dan menos utilidad. Entonces, para nosotros era muy importante ponerle ese peso. La complejidad de la atención. Claro, es un cliente muy bueno, puede que me dé mucha cosa, pero atenderlo me demora 5 veces más que a uno que es diferente. El potencial de crecimiento de ese cliente, qué tanto puedo crecer y qué probabilidad tengo de perder. Entonces acá nosotros diferenciamos nuestros clientes en un cliente core, que es un cliente que tenemos, una sola empresa que nos da casi el 60% de nuestras ventas. Después pusimos un cliente AAA, AA, A y B y C, ¿sí? Y le definimos un puntaje de 1 a 5, dependiendo de qué tan importante era en el criterio que estábamos evaluando. Entonces, como les decía, el core lo pusimos aparte porque era muy importante en las ventas, pero si se dan cuenta, en la utilidad no era tan importante. No era el que nos diera más utilidad porque por el tipo de negocio tenía un precio diferencial. Y esto nos empezó a hacer entender dónde queríamos nosotros poner nuestros esfuerzos en crecer como clientes. Entonces, después de que terminen esto, van a tener esta tabla cuando ya la tengan lista. Y esta tabla les va a decir cuáles clientes en qué lado de la cuadrícula están. Esta cuadrícula, este diagrama que tienen aquí, es un diagrama muy chévere porque les muestra 4 tipos de clientes. El cliente estrella, que para ustedes hay que cuidarlo como si fuera un bebé porque les da mucha utilidad y les da mucha venta, por ejemplo, en mis criterios. El cliente a desarrollar, que como ven ahí, no tenemos ninguno. Y esta fue una alerta muy grande para nosotros. ¿Cómo así que no hay ningún cliente para desarrollar? O sea, que nos vamos a quedar con los mismos clientes toda la vida. Los clientes dilema, que no están ni en lo bueno ni en lo malo, sino que tienen unas cositas buenas o unas cositas malas. Y un cliente que tiene un valor actual muy alto, es decir, que nos da una rentabilidad muy inteligente, muy alta, y por qué no lo crecemos. Entonces, con esto podemos tomar una decisión muy numérica, muy metodológica, muy bien desarrollada de qué clientes son los importantes para mi empresa y yo dónde quiero crecer. Con esto nosotros nos dimos cuenta de 2 cosas. Uno, que dependíamos de un cliente. Y eso lo vivimos el año pasado, porque cuando este cliente dijo, no, muchas gracias, es que salió el químico y ya no los necesito, las ventas se cayeron en el 40%. Y 2, que no tenemos clientes por desarrollar, entonces que nos quedamos con nuestros clientes de siempre y no salimos a explorar el mundo. No, que porque estoy ocupada, los de ventas, porque no tengo producto, esos son otros problemas y hay que entenderlos y hay que mirarlos. Pero el problema es que usted no está desarrollando clientes, no tiene un oxígeno, no tiene trabajo para el siguiente año, ni para el siguiente año, ni para el siguiente año. Se quedó con lo mismo, con las mismas y ahí no pasó nada. Esto para mí fue revelador. Y ahí empezamos a hacer unos cambios muy importantes en la empresa. Este otro cuadro también les muestra el valor actual y el riesgo de esos clientes. Les decía acá, este core que les mostré, que es el cliente muy importante, era de alto valor, pero de altísimo riesgo. Y ya lo vivimos. El día que nos dijo gracias, hasta luego,
casi nos acaba. Pues no nos acaba, pero sí nos acabó las ventas a la mitad. Y yo ya tengo una infraestructura para vender cierta cantidad y ahora voy a vender la mitad. Y eso también es muy importante porque hay que actuar a tiempo para tomar esas decisiones. Hay otros que tenían un valor bajo, un bajo valor y alto riesgo, y aquí tampoco teníamos a ninguno. En alto valor y bajo riesgo, ninguno. Entonces, teníamos un problema, y todavía lo estamos trabajando, para serles sincera, de no estamos cultivando para cosechar en unos años. No estamos buscando clientes afuera, no estamos buscando nuevas tecnologías con otros tipos de cultivo, con cítricos, con fresas, con arroz, con otro tipo de cultivos, por la razón que sea, pero no tenemos una plan B para cuando pasen cosas con nuestros clientes actuales. Listo. El siguiente punto que tenemos en el módulo 1 es analizar el mercado. ¿Cómo es el mercado de cada sector? Entonces aquí lo dividen en cuatro, en uno, dos, tres, en cinco. Cinco ítems que me parecen súper importantes. Los proveedores, los competidores, los sustitutos, los nuevos entrantes y los compradores y clientes. Y aquí quiero mostrarles digamos, lo importante de este proceso, porque por más de que usted diga que lo hizo, esto nunca para. El día que usted empieza trayectoria Mega, ya creo que nunca lo va a poder parar porque esto es en constante manejo y transición. Esto lo hicimos en el año 23 y cuando terminamos trayectoria Mega en el año agosto del 23, ustedes van a terminar con una Mega, se llama es una guía, es como un estatus que ustedes definen en su empresa para que en los próximos años, ya sea 3, 4, 5 años, esas son las metas. O sea, van a decir en una frase o en un párrafo cuál es la meta de su empresa. Cuando lo definimos nosotros en el año 23, estábamos todos felices y listo, teníamos todos los planes, cha, cha, cha. Resulta que en el 24, como les conté, en junio nos cambiaron por el tal químico. Cuando empezamos a investigar y decir, pucha, nosotros no lo vimos venir. Nosotros no vimos y no estuvimos atentos al mercado, no preguntamos con nuestros competidores, no estuvimos atentos. ¿Y cómo nos íbamos a dar cuenta? Yo me devolví a este documento y aquí claritamente escribimos químicos contra ácaros como un sustituto. Y lo dejamos ahí. Lo escribimos, pero nunca lo analizamos, nunca vimos el riesgo. Y decíamos, esta es digamos, la importancia de este documento. Este documento no es para que lo escriban y lo guarden en una carpeta, es para que lo analicen cada vez que sea necesario con sus equipos. Nosotros como cultura, por ejemplo, se los digo, cada 3 meses, cada Q, el año está compuesto de cuatro trimestres, nos sentamos un día completo, todos los líderes, a analizar números, a mirar la estrategia, a ver cómo estamos en el mercado, a entender para dónde vamos. Y esto ya es una ley. Lo llevamos haciendo más o menos unos 4 años. Y yo les sugiero, empiecen. Al principio, miren, iban obligados. Y que es mamera, y claro, y me van a quitar tiempo, y es que no se les ocurre sino estas pendejadas. Yo me invento cosas que dicen en otras empresas y en mi empresa. Y esto era a la mala. Durábamos en discusiones eternas, durábamos en que yo no entiendo esto, a mí no me parece esto, y es que yo no estoy de acuerdo con esto, hasta que el líder, que en este caso es cada jefe o cada gerente o cada dueño, tiene que apropiarse de esto como si fuera propio, tiene que empezar a entender para qué es este proceso, guiarlos en el proceso, buscar mentores, buscar personas que les ayuden y entender que esto es un desbloqueo mental para ustedes y para sus equipos. Con esto, volviendo al cuadrito, ustedes necesitan identificar quiénes son sus proveedores claves. Nosotros ahí dijimos algunos pues, de nuestro proceso. ¿Y por qué es importante? Porque hay que hacer negociaciones con ellos. ¿Qué pasa si un proveedor se va y no tengo un sustituto? Nosotros tenemos aquí un producto que se llama vermiculita, es un producto que sale de las minas, es como una serrín, y en Colombia solo hay un proveedor. Lo hemos buscado 14 años porque solo hay una mina. Y hemos tratado de buscar soluciones sustitutas con otros productos, importando, porque el día que nos dijo no tengo,
se nos paró la producción porque es el insumo para poder enviar nuestros productos en el tarrito que les mostré. Tenemos que identificar cuáles son los competidores. Ustedes tienen que saber quién es su competencia. Y si tienen buenas relaciones con ellos, mucho mejor. Porque lo mejor que uno puede tener es un buen competidor, que uno sepa por qué es bueno y que la competencia sea sana. Otros sustitutos, muy importante, como ya les conté mi experiencia, entonces, ¿qué me puede reemplazar en el mercado? Yo, ¿cómo puedo ser reemplazable? Y esto es muy importante que lo identifique. Nuevos entrantes, entonces nuevos productos que puedan entrar. Nosotros aquí les poníamos, nosotros tenemos otro tipo de bioinsumos en el mercado, como jabones, extractos, microorganismos, otros insectos que otras empresas producen, y ahí es importante tenerlos mapeados. ¿Y quiénes son mis compradores y clientes? Entonces acá teníamos mapeados quiénes son nuestros principales compradores y clientes y quiénes potencialmente podrían ser también. Porque acá, por ejemplo, nos faltaría, bueno, ahí están las frutas, pero los arándanos están creciendo muchísimo, entonces ahí tenemos que meter el limón Tahití, ese tipo de mercados que están en crecimiento, en desarrollo y que nosotros podemos estar presentes en este proceso. El otro muy importante análisis que hay que hacer es el análisis de la competencia. Entonces, como ustedes ven aquí, está dividido en dos partes, en los líderes globales y en los líderes locales. ¿Por qué los líderes globales? Si yo soy una empresa chiquita, pequeña, mediana, grande, ¿por qué yo tengo que meterme con que en Europa haya una empresa que venda insectos? Básica y sencilla. Ustedes tienen que tener conocimiento de para dónde van los mercados afuera y adentro. Porque el día que quieran crecer y ya Colombia se les quede chiquita, ustedes salen a un mundo que no se imaginan cómo es. Y ahí va a haber a competir a otro nivel. Entonces, hay que hacerlo. Independiente si van a salir al mercado o no afuera, conocer en dónde están parados, conocer las tendencias, es muy importante. Yo les invito a que si no lo conocen y si lo conocen, excelente, pero si no lo conocen, hagan la tarea del qué pasó con Kodak, qué pasó con Blockbuster, con ese tipo de empresas que fueron muy, muy grandes, muy exitosas y desaparecieron de la noche a la mañana. ¿Sí? Son empresas que no se adaptaron, que tecnológicamente no se pudieron a entender, perdón, acá yo, sorry, no pudieron entender que lo que estaban haciendo venía una transformación tecnológica y desaparecieron. Por eso es muy importante estar actualizados en lo que pasa en el mundo. Y por supuesto, pues localmente mucho más relevante, entender quiénes son sus competencias, por qué son buenas, por qué no son buenas, ustedes en qué están de nivel, ustedes son los líderes, ustedes apenas están empezando, ustedes están en un nivel medio, están en un nicho, eso es muy importante. Bueno, y por último, el último ejercicio se llama el FODA, que también son herramientas hace mucho tiempo para el tema de administración y análisis empresarial, y es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Van a tener también esa posibilidad con el mentor de entenderlas mejor, pero muy importante que las puedan identificar con sus equipos. Las fortalezas normalmente son muy fáciles de identificar. Las debilidades y las amenazas son un poco más complicadas, sobre todo las debilidades. Nosotros, por ejemplo, aquí entendimos que nuestra tecnología era muy inestable. Nosotros teníamos un problema en el 2020 en pandemia. Tuvimos una enfermedad en el cultivo y nos dejó 6 meses fuera del mercado. Eso es un producto que no es estable. Bueno, que nuestro producto no era completamente puro y tenía algunas impurezas. Teníamos que identificar por qué, porque nuestro producto tiene que ser de calidad. Cuando yo les conté lo de los clientes, empezamos a tener discusiones profundas es un equipo, nuestro equipo de ventas, el equipo que está en campo, es gente que lleva con nosotros muchos años, algunos llevan más de 10 años, otros 8, 5, algunos muy nuevos, y se dedicaron fue a la venta técnica. Entonces, eran los asesores del ingeniero de cultivo que le ayudaba a solucionar sus problemas. Pero eso no es un vendedor. Un vendedor es una persona que tiene unas habilidades diferentes y que está en la capacidad de entregarle soluciones al cliente y que el cliente las compre.
y eso era muy importante. Cuando empezamos a entender eso, tuvimos que hacer cambios profundos en el equipo técnico y de ventas, que se llama ventas, pero era parte técnica, y dentro de esos cambios el gerente de ventas renunció, porque no se adaptó a la situación, no le gustó la forma, o simplemente sus metas eran diferentes. Y con muy buena relación, el año pasado él salió de la empresa. Y ahora tenemos una persona completamente al lado comercial y es durísimo, durísimo porque es cambiarle el chip a la gente y decirle, usted es muy bueno en lo que hace, pero necesito que sea mejor. Necesito que desarrolle otras habilidades, necesito que venda otras cosas. Y también teníamos un gran problema. Ya se dieron cuenta que dependíamos de un solo cliente y de un solo mercado y tampoco teníamos portafolio importante de productos. Entonces el cliente nos preguntaba, pero eso tiene para esto, ¿eso tiene para esto? Ay, no, solo tenemos para esto. Y perdíamos oportunidades de venta porque nosotros ya tenemos una relación con el cliente, ya hay una confianza, ya hay unos números, ya hay una parte técnica, somos muy sólidos, somos los líderes en el mercado. ¿Cómo no vamos a aprovechar esa oportunidad para tener otros productos y poder mejorar las ventas? Entonces, este ejercicio nos llevó a esos análisis que afortunadamente pues fueron bien tomados por la junta directiva, porque esto también hay que llevarlo y venderlo, ¿no? Los gerentes o los dueños de empresa, si tienen junta directiva y si no, tranquilos que aquí les van a enseñar al final la importancia de esto, es venderle este proyecto a la compañía. ¿Por qué es importante hacer esto? Y dentro de lo que la compañía dijo, sí es importante prepararnos para el cambio. Y ya en este momento estamos construyendo la nueva forma de cría y es una tecnología diferente que se usa en cuartos cerrados. Tenemos otros dos productos en el mercado súper diferentes, unas trampas para atrapar insectos o un producto en mineral. eh, y eso nos está dando un movimiento diferente sin decirles que todavía no estamos fuera de la crisis. Seguimos con las ventas bajitas, seguimos con problemas en la utilidad porque ese golpe que nos pasó el año pasado no es fácil de recuperar. Pero tenemos un plan, hay una estrategia, hay una idea y se está ejecutando. Entonces, el problema no son los problemas, el problema es quedarse quieto y esperar que soluciones mágicas lleguen de la nada. Y eso no va a pasar. Hay que actuar. Más que preocuparse, ocúpense. Miren qué es lo que tienen que hacer. Analicen fríamente las posibilidades, sus fortalezas. Miren las fortalezas. Ahí agárrense para poder sacar lo que mejor tengan y las oportunidades que tienen afuera. Todos los negocios lo tienen. Entonces es muy importante identificar. Y pues eso era todo. Creo que ahí apenas con el tiempo. Sí. Quiero agradecerles muchísimo la atención, volverlos a invitar a que sigan, no desfallezcan. No es un proceso que les vaya mejor dicho, a dar la felicidad completa, pero les va a dar muchas herramientas para sus problemas futuros y muchos éxitos. Listo. Angélica, muchas gracias por tu presentación, por ser tan generosa en el conocimiento que construiste en Bichópolis de la mano de empresas en trayectoria mega, pero sobre todo por acercar las reflexiones eh, alrededor de la metodología a los empresarios que inician hoy este reto. Muchas gracias, Angélica, por tu participación y por socializar con nosotros este aprendizaje. Y bueno, ahora como la segunda parte de nuestro lanzamiento, les contaba que la idea es empezar a ver el cómo resolver cada uno de estos ejercicios y un poco de la mano de las reflexiones que vieron ustedes como en el caso que trajimos aplicado. En cada una de los módulos que vamos a abordar en esta metodología, ustedes van a encontrar siempre como arranque las preguntas claves de módulo. Estas preguntas claves de módulo en cada caso tienen tres propósitos. El primero es el entendimiento del alcance del módulo, es decir, cuando las abordamos sabemos un poco qué queremos lograr con el módulo. El segundo es un diagnóstico de entrada, es entender que cuando las leemos por primera vez, saber si tenemos alguna respuesta
cuando abordamos estas preguntas. Y el último propósito de estas preguntas clave del módulo es hacer un diagnóstico de salida, es decir, cuando terminemos de abordar todos los ejercicios, es necesario retomar estas preguntas y entender si las respuestas cambiaron o si en algún momento no teníamos esas respuestas. Después de los ejercicios del módulo ya tenemos su respuesta. Como lo veíamos en el caso de Bichópolis, el primer ejercicio nos acerca a los hitos históricos de la organización. Es importante, así como lo mencionaba Angélica, construir esto de la mano de las personas que hacen parte de la organización desde siempre, de las que ayudaron a construir lo que hoy es cada una de estas empresas. Es importante también acá mencionar eh, los aprendizajes. Por lo regular, cuando tenemos un tropiezo en el camino, siempre detrás de ese tropiezo queda un gran aprendizaje. Entonces es ver también estos hitos históricos en función de lo que hemos logrado, pero también de esos tropiezos que nos han dejado grandes aprendizajes. Y este primer ejercicio tiene varios para qué. Cuando nosotros como tomadores de decisión de una organización, recordamos esa historia, esos aprendizajes, pero sobre todo lo socializamos con la organización. Retomamos eso que tenemos que encontrar en este programa que gira en función de la estrategia de las empresas. Tenemos que reencontrar esa historia, tenemos que reencontrar ese inicio de la empresa, porque arrancó con qué ilusiones, en la mesa de qué cafetería o cuál es la historia que hay detrás. Y también le permite al auditorio, es decir, a los otros empresarios que harán parte del grupo en el que ustedes están y a los mentores que les acompañarán en este transitar, les va a permitir entender quiénes están detrás de cada una de estas empresas, cuál es la historia, cuál es ese propósito por el cual arrancó esta organización. Y este es el primer ejercicio que nos conecta a todos en esta metodología, que detrás, cuando ya lleguemos a esa plenaria, detrás lo que hay y lo que finalmente valoran los empresarios de esta metodología son esos momentos de las conversaciones poderosas que se arman en las plenarias. Entonces, aparte del explicarles el para qué y el cómo, también hay que precisar algunos detalles operativos que vamos a tener en la marcha del programa. Ustedes van a tener, cada una de sus empresas va a tener 20 minutos para exponerle a las otras empresas y a los mentores el resultado del ejercicio de cada módulo. Por lo regular, y después de acompañar muchos grupos de empresas en trayectoria mega, en muchas plenarias, eh, cuando ustedes empiezan a hablar de sus empresas en este ejercicio se emocionan y consumen la mayor parte de estos 20 minutos abordando este ejercicio. Para sus organizaciones y con sus colaboradores, hagan este ejercicio con mucho detalle, pero a la plenaria, cuando ustedes armen la presentación para traer a la plenaria, identifiquen esos hitos relevantes, esos momentos muy importantes de la empresa para traerlos acá a la plenaria y optimizar el tiempo. Nos quedan 4 módulos más para irnos conociendo e ir conociendo la historia de la organización. Este primer ejercicio, háganlo en sus organizaciones en detalle, pero traigan acá lo más relevante. Luego de este ejercicio, vamos a empezar a revisar los valores y principios de la empresa, pero acá hay un apellido muy importante: valores y principios, y el apellido es actuales. Les decía Angélica cómo abordaba esta conversación, desde el cómo entender o qué se entiende por un valor, un principio, pasando por muchas cosas que vemos acá en el día a día. De pronto esto está en algún computador de la empresa, de pronto esto se construyó en algún momento cuando quisimos hacer una certificación, pero realmente no hace parte ni siquiera de la inducción de los colaboradores nuevos, o de pronto esto nunca se construyó.
Y no está bien ni está mal, simplemente es que a los ojos de un programa que aborda la estrategia, es necesario partir de esas bases sólidas de la empresa, de esa historia y de la construcción de los principios y los valores. Repito, tienen un apellido y es actuales. Cuando hago énfasis en el apellido actuales es porque esta organización ha cambiado. Cuando uno trata de hacer un símil de una empresa, uno entiende que la empresa es un organismo vivo, que tiene los mismos ciclos, que nace, que crece, que aprende a caminar, que empieza a gatear, aprende a caminar, luego a correr, pues se puede caer, eh, se casa o se enamora, eh, se separa, tiene hijos. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, entendemos que hay toda una historia detrás y todos unos cambios, inclusive de personalidad, en algunos casos para muchas empresas que veíamos en pandemia, hasta de razón de ser porque encontraron una oportunidad y en esa oportunidad recalcularon su camino y por ahí se quedaron. Entonces, cuando hablamos de los principios y valores actuales, es retomar ese ejercicio que hicimos o entender si no lo hicimos, cuáles son los principios y valores que tiene la organización. Y la invitación en este punto es a dejar a un lado los genéricos. Así como les decía Angélica, de pronto puede sonar un comentario incómodo o maluco, pero es necesario hacerlo. Cuando hablo de principios y valores genéricos, en el relacionamiento humano, en cualquier tipo de relación comercial, laboral, personal, se sobreentiende que hay una serie de mínimos básicos. Y por lo regular, cuando uno habla del respeto, de la honestidad, de la comunicación, eso es lo que sobreentendemos tiene o debería tener cualquier tipo de relación. Acá en nuestro equipo de trabajo, siempre decimos que uno arranca una relación con confianza, con respeto, que el problema es en el camino perderlo, porque uno entra y de entrada ya trae eso a la mesa, a la conversación. Entonces, cuando hacemos estas reflexiones, entender realmente qué es lo que ha pasado con esa organización y por qué no aprovechar este momento en donde estamos hablando de estrategia y volver a abordar este ejercicio desde qué es lo que realmente nos representa, qué es lo que realmente se vive al interior de la organización, cuál es esa cultura que se vive alrededor de los principios y valores. Tráiganlos y aprovecho en este punto para decirles que esta metodología, si bien tiene 5 módulos, no son conversaciones separadas cada uno de los módulos ni de las reflexiones. Cada uno de los módulos entrega un insumo que tenemos que seguir llevando a otros módulos, pero sobre todo las reflexiones que se hacen en las plenarias y lo que se arma y las conclusiones a las que ustedes llegan después de estar en una plenaria es lo que indica el inicio del trabajo, porque ahí es donde empezamos a revisar qué es lo que se va con ustedes para sus organizaciones, qué se tiene que ajustar, cuáles son esos cierres de brechas que tenemos que hacer. En ese orden de ideas, eh, es importante que ustedes hagan este ejercicio con la plena convicción que si van en módulo 3 nos podemos devolver a módulo 1 y ajustar algo, o en módulo 2 cambiar algo del módulo 1, inclusive en módulo 5. Yo tenía una empresaria en Cartagena que tiene un restaurante que se llama Di Silvio, y en módulo 5 en la plenaria cuando llegó, le digo, Merce, ¿qué te llevas de empresas en trayectoria Mega? Y me dice, pues me llevo la reflexión que tengo que volver a empezar, que ya entiendo cuál es la magnitud de esto y tengo que volver a arrancarlo de una manera más consciente. Entonces, eh, cuando hablamos de esto, es importante revisar que no son módulos separados, que no son módulos aislados y que necesitamos seguir evolucionando las conversaciones. Luego de este ejercicio, vamos a entrar a revisar el entorno. Como les decíamos cuando presentamos el alcance de cada módulo, este módulo es un análisis de entorno, de entender todo lo que está por fuera de la organización y cómo lo puedo jugar a favor de la misma.
Cuando ustedes vayan a hacer el análisis PESTEL, que como les decía Angélica, no es nada diferente a sumar las iniciales de político, económico, social, medioambiental, legal. em, Cuando hagan cada uno de estos análisis, por favor, traigan cifras, realmente aterricen lo que le pega de frente a sus organizaciones. Por lo regular, cuando uno llega a plenaria y escucha los análisis PESTEL de los empresarios que llegan, uno escucha siempre lo mismo, pero no se aterriza con cifras. Es decir, uno se empieza a preocupar por la situación del país, pero no necesariamente es una amenaza. En algunos casos puede ser una oportunidad cuando vemos un análisis de entorno con ojos de oportunidad. Una empresaria que tenía yo en Barranca Bermeja, en una aclaración de dudas de módulo 1, cuando estábamos mirando las diferentes herramientas, me decía que cuando ella abordó el PESTEL, le dio por revisar el plan de trabajo de la nueva, había acabado de empezar un periodo nuevo de gobernación y empezó a leer y abordar el plan de gobierno que iba a desarrollar ese nuevo gobernador. Y encuentra allí una oportunidad de una inyección de capital que le iban a hacer a un nuevo sector, una nueva apuesta económica por desarrollar en el territorio. Y me dice, si yo no me pongo a mirar mi entorno y realmente a verlo, no con la queja y con la realidad y el día a día, sino con encontrar la oportunidad, no tendría en este momento cita con 3 empresas que ya se están instalando y que entiendo que están trayendo todo de Bogotá, porque acá todos seguimos atendiendo a una sola empresa y todas las empresas se han creado y se han armado a partir de la necesidad de una sola empresa, que es la que casi que mantiene y sostiene esta región. Entonces, acá es muy importante empezar a aterrizar en lo político, en lo económico, en lo legal, la reforma laboral. Si nosotros lo mencionamos, si directamente nos toca. La semana pasada teníamos una plenaria con una empresa que es empresa manufacturera y se devuelve, estábamos en módulo 3 y ella se devuelve y ajusta el PESTEL y arranca diciéndonos, ya calculé en el PESTEL lo que implica para mi empresa este ajuste en el valor de la hora. Qué implica o cómo voy a abordar el tema de esta reforma con números. Entonces, siempre por favor revisen este análisis de entorno con cifras, porque de acá van a salir planes de trabajo y cierres de brechas. Luego de esto, de hacer y abordar el tema del entorno del PESTEL, vamos a hacer un ejercicio que es el que probablemente les va a generar la mayor cantidad de dudas eh, en este módulo, y es el ejercicio de análisis de clientes. Ustedes van a recibir, por supuesto, esta presentación, una grabación de un lanzamiento de módulo 1 y de la mano de esta presentación van a recibir una hoja de Excel. En esa hoja de Excel es donde vamos a trabajar este ejercicio. Se me olvidó buscarla y no sé si la tengo por acá a la mano. Como les contaba ayer, me cambiaron el computador y esto está haciendo toda una locura porque ya no encuentro nada. Entonces, mientras les voy contando, no, sí, está más fácil de encontrar de lo que pensaba. Entonces, les voy a explicar el ejercicio con la hoja de Excel que ustedes van a recibir, que acá es mucho más fácil trabajarlo y después pasarlo a la presentación. Lo primero que tenemos que hacer para abordar este ejercicio es entender la segmentación de cada una de sus empresas. Si ustedes tienen clara la segmentación, primero que van a ubicar en estos cuadritos de acá, que ya se los mostraré en la presentación,
son estos mismos de acá. Andrea, ay, discúlpame, no se te está viendo el Excel, estás todavía en la presentación Ah, de... ok. Listo, perfecto. Mil gracias. Entonces, acá donde dice cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, es donde vamos a empezar a ubicar es que no estoy compartiendo es pantalla, sino, listo. No, mentiras. Donde ustedes empiezan a ver el cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, acá sí estamos viendo el Excel. Listo, ya se ve. Mil gracias. Entonces, acá ustedes van a empezar a ubicar, perdón, los segmentos de su organización, de clientes. Entonces, si no tenemos clara la segmentación, ese es el primer paso que tenemos que dar. Tenemos que entender cuál es la segmentación de nuestros clientes. Hay diferentes formas de abordarlo, hay diferentes formas de hacerlo. Básicamente la explicación muy básica, Nacho lee para segmentación de clientes, tenemos que agrupar por comportamiento o características. ¿Eso qué quiere decir? Puedo hablar que tengo una segmentación de clientes nacionales, eh, o por ciudades o por zonas del país. ¿Y por qué? Porque esto implica que mi operación se mueva de una manera diferente para quienes están en Bogotá a para quienes están en La Guajira. O inclusive tengo clientes locales, nacionales e internacionales. Esa puede ser una segmentación. La otra segmentación puede ser por facturación. Clientes que me facturan de 1 peso a 8 millones. Clientes que me facturan de 8 millones y 1 peso a 15 millones. O puede ser por persona natural, persona jurídica. Eh, de esta manera tenemos que poner o buscar o entender, o si ya lo sabemos, ubicar la segmentación de clientes. Acá viene una pregunta que probablemente muchos de ustedes tengan. Eso está en el libro de las preguntas frecuentes y la vamos a abordar antes de hacerla. Si yo tengo dentro de mi empresa diferentes líneas de producto, ¿qué hago? Y la respuesta es, háganlo, hagan este ejercicio para la línea de producto que más les represente peso en el ejercicio. Em, ese, eso que me mueve la caja, eso que representa un mayor volumen en ventas en el total del ejercicio. Entonces, muchos de ustedes dicen, el segmento o una de las líneas de producto tiene una segmentación o clientes diferentes. En ese orden de ideas, vamos a hacerlo para esa línea cuando ya entendamos el alcance del ejercicio, de las reflexiones y demás, estamos en capacidad de replicarlo al interior de la organización para las otras líneas de producto o de servicio. En ese orden de ideas, vamos o sigamos con el cómo lo vamos a hacer. Ubicamos acá la segmentación, vamos a hacerlo con un ejercicio hipotético. Digamos que mi empresa es una empresa de productos congelados, de pastas. Yo hago raviolis, hago lasañas, eh, y vendo a los supermercados de grandes superficies, vendo a los supermercados de gran descuento, vendo a las tiendas de barrio y tengo un local en la planta que, digámosle, marca propia. Esos son mis segmentos, con el ejemplo que estamos trabajando de manera hipotética. Entonces, yo entiendo que para entregarle producto a los supermercados de gran descuento, pues, o la forma en la que me relaciono con estos 3 supermercados a los que le vendo es muy diferente a los supermercados de gran descuento como de Uno, Ara, Istmo. Es muy diferente venderle a él que al Éxito, o a Carulla. A las tiendas de barrio, pues sin lugar a dudas, eh, es muy diferente la operación y el relacionamiento, y mi punto de venta o mi local en la fábrica, pues es el otro segmento. Luego de esto, de entender cuáles son los segmentos y ubicarlos, vamos a revisar cuáles son los criterios que vamos a utilizar para medir a nuestros clientes. Por lo regular, ustedes todo el tiempo están diciéndole al cliente, oiga, ¿cómo le fue con mi producto? ¿Cómo le fue con mi servicio? ¿Me volvería a comprar? Eh,
y están todo el tiempo buscando esa retroalimentación de cliente, pero difícilmente ustedes toman decisiones en función de quiénes son sus clientes, cómo se comportan y por qué no entender si ese cliente realmente no nos está dando una utilidad y nos está dejando más problemas, en qué momento renunciamos a él. Luego de esto, vamos a establecer los criterios. La metodología les propone 5 criterios. Ustedes deciden si usar estos 5 criterios, modificar alguno o modificarlos todos de acuerdo a lo que ustedes quieran leer y entender de sus clientes. La metodología propone 5. El primero es el peso en las ventas. El segundo es el peso en la utilidad. Hay una gran diferencia entre el que más me compra y el que más utilidad me deja. No necesariamente son el mismo. La complejidad de atención al cliente es otro criterio que propone la metodología. Es un criterio muy interesante porque resulta que difícilmente nosotros cruzamos con la utilidad o restamos de la utilidad esos valores agregados que todo el tiempo le estamos entregando a un cliente por mantenerlo con nosotros, porque nos entregue una reputación o porque es el cliente que arrancó con nosotros y le debe lealtad y porque cómo le voy a decir que no le vendo más si me tiene una cartera súper infladísima, pero es que ese fue el primer cliente que creyó en mí. ¿En qué momento cruzamos y somos objetivos para tomar decisiones? La complejidad de atención del cliente está dada en eso que me implica y lo que me cuesta, que no cruzo con la utilidad, mantener a este cliente y tenerlo acá. La situación financiera del cliente. Estos criterios todos están en la presentación, no es necesario que tomen nota ni nada, y sino ahora que volvamos a la presentación, los van a ver allí y de ahí los van a poder tomar y de pronto ajustar. Sino que es importante revisarlo con el Excel para que entiendan de pronto cómo abordar el ejercicio y cómo diligenciarlo. Cuando hablamos de la situación financiera del cliente, no necesariamente es el que tiene el dinero para pagar, es revisar si esa factura yo la resulto recuperando después de 120 días, después de 90 días, después de 3 interventorías, después de 4 auditorías y cada una de esas auditorías corre un mes más y qué tanto lo estoy cruzando con la utilidad, qué tanto también cruzando todas estas variables y estos criterios es importante y relevante evaluarlos. Y el último es la probabilidad de pérdida del cliente. Hemos escuchado muchas historias de empresas que tienen el 70% de la ocupación de su planta o de la dedicación de sus colaboradores con un solo cliente. Bueno, ¿y qué pasa si ese cliente se va del país? ¿Qué pasa si ese cliente se quiebra? ¿Qué pasa si ese cliente entra en insolvencia? ¿Qué pasa si ese contrato está a un año de acabar y no lo renuevan? ¿O tengo que presentarme a otra licitación y definitivamente no me la voy a ganar? Entonces, este criterio es el último que propone la metodología. Después de, retomemos, ubicar los segmentos, entenderlos y ponerlos acá y tener la claridad en cuanto a los criterios, vamos a establecer o a entregarle un peso a cada criterio. La suma de estos 5 pesos tiene que dar 100, pero eh, les pido por favor que la suma o que los porcentajes sean diferentes y nos permitan hacer un análisis frente al cliente ideal que queremos encontrar, que nos permita entender qué es lo que pesa más en el ejercicio, qué sería lo que yo digo, voy a hacer la carta al niño Dios pidiéndole clientes. Querido niño Dios, yo quiero un cliente que sea así, 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 en función de los criterios. Entonces, que me deje una muy alta utilidad, que la probabilidad de pérdida sea baja. Empecemos a jugar con la asignación de criterios para entender luego con los análisis que van arriba, empezar a tomar decisiones en función de este análisis. Entonces,
como ven en pantalla, el peso más grande en este ejercicio o este ejemplo que estamos utilizando lo tiene el peso en la utilidad. ¿Cuál es el cliente que más utilidad me deja en el ejercicio o el segmento? Luego de esto va la probabilidad de pérdida. Probablemente es empezar a revisar qué tanta vida útil tiene esa relación comercial con este cliente. Luego de esto está el peso en las ventas del ejercicio. Luego la situación financiera y por último la complejidad de la atención del cliente. Después de establecer estos pesos de los criterios, como les decía, recordemos, tienen que sumar 100, no tienen, no podemos poner a todos los criterios en el mismo peso porque la fórmula pues no va a ser el ejercicio muy objetivo a la hora de analizar. Y luego de esto vamos a empezar a asignar una calificación de 1 a 5, siendo 1 baja y 5 alta, frente al comportamiento de este segmento frente al criterio. Entonces, vámonos con el primero. Supermercado de gran descuento. ¿Qué tan importante es el peso en las ventas de este segmento? Pues este es el que más nos pesa, tiene un 5. Luego, ¿qué tanta utilidad me deja este segmento? Bueno, pues sí es el que más nos compra, pero no necesariamente el que más utilidad nos deja. Tiene una calificación de 3. Luego, ¿qué tan complejo es atender a este cliente? No, pues viene siendo un 4 porque es súper complejo tanto la operación como la devolución de producto, como las garantías, como es súper complejo de atender. Entonces tiene una complejidad de 4. La situación financiera me paga a tiempo, tiene una política de tiempo, me toca financiarme con mis proveedores para poder soportar la operación de este cliente y la probabilidad de pérdida. Luego de asignar cada peso y así hacerlo con todos los segmentos, vamos a darnos cuenta que en la parte de abajo, si cambio algún número acá, si cambio algún número acá, esta calificación cambia. Esta hoja está formulada. Cuando empezamos a ver el resultado del ejercicio, nos damos cuenta, por ejemplo, que el supermercado de gran descuento para este ejemplo es el cliente más top, tiene la calificación más alta. Y luego digamos que acá pongamos un 5 y esto cambia. Luego sigue la tienda de barrio porque de pronto es la que nos paga y nos mantiene el flujo de caja porque de pronto con un solo camión yo puedo atender 5 localidades porque los costos y la utilidad es más alta, porque bueno, por lo que sea. Eh, Luego vamos con los supermercados de gran descuento y por último, eh, la marca propia o el local que tenemos en la fábrica. Esto nos va dando una muestra frente a los criterios de cuál es nuestro cliente más importante. Cuando les hablaba de los planes o el trabajo que viene después de este análisis, es entender esto, es entender cuál es ese cliente o cuál es la caracterización de ese cliente y cómo tengo yo que salir a buscar más clientes de estos. O muchas reflexiones he visto en este ejercicio. He escuchado reflexiones como, oiga, nos dimos cuenta que teníamos un segmento desatendido. Un empresario de Bucaramanga que tenía una empresa de zapatos para niños nos decía que cuando empezó a hacer la segmentación y acomodar esto, se dio cuenta que había un grupo de muchos almacenes chiquiticos en pueblitos o municipios que estaban a las afueras de Bucaramanga y que entendía que su producto allá no tenía que entrar a competir como en las grandes tiendas de la ciudad y que era muy fácil atenderlo, que dejaba muy buena utilidad y que no tenía una competencia tan directa y se podía posicionar mejor por fuera. Inclusive él hablaba de una temporada especial que era la temporada escolar. En ese orden de ideas, él le entregó las directrices a su equipo comercial y les dijo, vuelvan, hagan una correría, un solo vendedor se va a enfocar en esta zona, el otro en la otra zona
y ustedes dos van a atender este cliente, que pueden ser muchos almacenes pequeñitos con pedidos que no implican tanto volumen, pero que son muy fáciles de atender, de posicionar mi producto en ese mercado, de empezar a hacer un diferencial, de tener un flujo de caja rápido, de una atención privilegiada que con un empujoncito puede llegar a desarrollar un cliente. Y esos son como los para qué o las reflexiones que deben venir en torno a los ejercicios. Luego de abordar esta tabla, que es con la que vamos a hacer los otros análisis, nos toca hacer un proceso chinomático donde vamos a pasar para las tablas de arriba los segmentos y sus calificaciones. ¿Eso qué quiere decir? Vamos para la primera tabla y vamos a llevar esta segmentación. Supermercados de gran descuento, y acá lo vamos a llenar de manera manual. Cuando dice clientes, vamos a ubicar el nombre de los segmentos. Cuando dice valor actual, vamos a transcribir la calificación que nos entregó ese segmento. Y acá, después de tener este ejercicio con los insumos de abajo, vamos a empezar a revisar con el equipo el potencial de desarrollo que tiene este cliente. ¿Qué tantas referencias mías ya compra? ¿Qué tantas le falta por comprar? De mis líneas o de mis productos, qué tantos ya conoce y compra, cuáles hacen falta y qué potencial por desarrollar tiene este cliente. Cuando nosotros movemos esto acá, la gráfica también cambia y nos empieza a entregar una visión diferente de nuestros clientes y nos empieza a ubicarlo en cuadrantes para que de acuerdo a esta lectura tomemos decisiones. Luego de esto vamos a hacer el otro análisis de la misma manera. Traemos de manera chinomática los segmentos, la calificación y empezamos a asignar un porcentaje de riesgo o una calificación, no un porcentaje, una calificación de riesgo de pérdida. ¿Qué tan probable es que este cliente se vaya? ¿Qué tan probable es que este cliente deje mi empresa y no me siga comprando? Ya me paso de nuevo a la presentación. Como les decía, ustedes tienen acá los criterios, tienen acá pues lo mismo que vimos en el Excel, pero acá lo que pasa es que ustedes eh, trabajan en el Excel y traen a su presentación el ejercicio. Luego de esto vamos a empezar a hacer análisis de mercado. Esto básicamente se resuelve con una lista. Obviamente ahí ustedes tienen información que tienen que leer para tener más fundamento para hacer este análisis. Pero acá lo que tienen que hacer es una lista de los proveedores, revisar como los aspectos que menciona la metodología antes, el poder de negociación, cómo empezar a hacer ese análisis, cómo empezar a revisar con estas listas la información que les entrega la metodología. De igual manera, la lista de competidores. Cuando hablamos de los sustitutos, yo siempre les cuento la misma historia, porque para mí fue reveladora y entendí de una manera diferente a los ejemplos que ya conocemos y que parecen obvios, la forma de leer los sustitutos, pero más que la forma de leer un sustituto es la forma en la que un empresario debería abordar la conversación de los sustitutos. Un sustituto de los taxis, por supuesto, todas las aplicaciones que hay, Uber, Cabify, ahora salió otra, Django, Jungo, no me acuerdo cómo se llama. Eso es un sustituto de los taxis. Otro, el Airbnb y los hoteles. Y el que yo siempre cuento, y la historia que siempre cuento, es acerca de una empresa que teníamos en Cali, una arrocera. El producto de ellos se llama arroz blanquita. Y Suso, el empresario que lidera esta empresa, llegó a módulo 1, presentó su ejercicio, se paró enfrente de la tarima, le presentó a los empresarios del grupo y a sus mentores la exposición del módulo y terminó. Se fue, nos devolvimos a Bogotá, ellos se quedaron en Cali, llegamos a módulo 2, vuelve y arranca la presentación y cuando se sube Suso dice, ¿se acuerdan que en el módulo pasado yo les dije que el arroz no tenía un sustituto? Todos, sí, señor. Bueno, pues imagínense que después de que terminamos la plenaria, voy yo a acompañar a alguien a un mercado, de estos mercados que un mercado nicho,
un supermercado de productos fit y de productos saludables y demás. Un lugar que yo pues me imagino que entendía que existía, pero pues no hacía parte ni de mi entendimiento, ni tendría yo como por qué entrar a un lugar de esos. Iba acompañando a alguien. Entré, ni siquiera me generó curiosidad hasta que miré y vi una bolsa que decía arroz de coliflor. Y pues lo primero que hice fue ir, cogerla, entender qué era lo que había en ese paquete, comprarla y llevármela. Llegué a mi empresa. Es una empresa que es una cosa divina. O sea, es una empresa que tiene una historia alrededor de todo lo que han logrado como familia, como empresa, con todo el tema de la responsabilidad social y demás. Y él tiene un departamento de investigación y desarrollo. eh, y llega con su bolsa y les dice a los departamentos de investigación y desarrollo: imagínense que encontré un sustituto del arroz. Y en esta bolsa dice arroz de coliflor. Aquí les dejo este chicharrón. Ustedes verán qué producto desarrollan a partir del concepto y el entendimiento que tenemos que empezar a entrar a esos supermercados de nicho, que tenemos que empezar a entender que ese también es un mercado para nosotros, que entendimos que había una oportunidad y nuestro producto tiene que cambiar y evolucionar para que nos permita entrar a competir con el sustituto. Ya casi para terminar la metodología, nos cuenta que desarrollaron un producto que se llama arroz con quinoa y que en efecto estaba ya intentando entrar a esos mercados especializados. A eso nos referimos cuando hablamos de las reflexiones que tienen que llegar en torno a lo que propone la metodología. No es encontrar, no es resolver la pregunta, no es hacer la presentación, es realmente llevarse el trabajo para la empresa y las reflexiones y empezar a actuar de acuerdo a todas las herramientas que nos entrega la metodología. Siguiendo con el ejercicio, cuando hablamos de los nuevos entrantes, es entender qué marca nueva está llegando a mi sector, a mi servicio, qué multinacional, qué está pasando. Y por último, pues el tema de los compradores. Luego de esto, vamos a hacer un análisis general de la industria global, quiénes son los referentes, es decir, quiénes lo hacen muy bien, cuáles son sus nombres a nivel global, quiénes lo hacen muy bien. Luego de entender esto, los nombres, tenemos que entender por qué son buenos, por qué lo hacen tan bien, qué es lo que están haciendo tan bien ellos que los permite ubicarse como líderes del sector, del servicio, del producto. Y por otra parte, es entender en qué no son tan buenos, cuál es esa ausencia que hay en el mercado que el mejor no ha suplido y dónde puedo encontrar yo una oportunidad. Esto lo vamos a hacer con los líderes globales y con los líderes locales. Y todo esto termina, concluye, se simplifica y es nuestra hoja fin de ruta con el FODA. Si ustedes hicieron un muy buen módulo 1 y lo tomaron de una manera, lo abordaron con la responsabilidad y seriedad que implica esto para el desarrollo de los objetivos de su empresa, estarán en capacidad de entender que a este FODA, si bien ustedes probablemente ya tienen uno en la compañía o de pronto tienen una herramienta más avanzada, finalmente les contábamos en la sesión informativa que detrás de este programa hay un comité académico que está compuesto por empresarios y que decide qué herramientas hacen parte de esta metodología. Si bien probablemente hay herramientas más evolucionadas en función de el análisis FODA, pues esta finalmente es la que le hace sentido a la metodología para recoger todo lo que hemos hecho a lo largo del módulo, entendiendo que muchas de las fortalezas que tienen sus empresas está en los hitos que ustedes cuentan al inicio, que en el análisis PESTEL, por eso les digo,
cuando traigan algo al análisis PESTEL, así de cada uno de los descriptores tengan una sola cosa, que eso que traen ahí directamente le pegue a la operación de la organización. Si no, no tiene sentido porque son distractores. Que tengan cifras en el PESTEL y que lo podamos traer acá al FODA para abordar un plan de trabajo, una oportunidad, una acción comercial, como lo veíamos en el tema de clientes, y que finalmente en este FODA se resume o es la hoja de trabajo que les va a quedar a ustedes para resumir todo lo que pasó en este módulo 1 y todas estas reflexiones. Por otra parte, lo que va a pasar cuando ustedes lleguen a la plenaria es que van a presentar esto durante